Hola, buenas muchachos, yo vengo a exponerles sobre la velocidad de transferencia de los micro SD y los discos duros. Pues vamos a empezar con la velocidad de transferencia de los discos duros. Vamos a empezar con los SSD, los cuales pueden variar según el modelo y la tecnología utilizada. La velocidad de transferencia se mide comúnmente en megabytes por segundo o gigabytes por segundo. Aquí hay algunas generalizaciones sobre las velocidades de transferencia típicas para diferentes tipos de conexiones SSD porque hay diferencias. Por ejemplo, está la SATA 3. Muchos SSD utilizan la interfaz SATA 3 que tiene una velocidad máxima teórica de aproximadamente 600 megabytes por segundo. Sin embargo, en la práctica, las velocidades de transferencia reales suelen ser un poco menores debido a varias limitaciones del sistema. Como por ejemplo, a veces el equipo no está en las condiciones óptimas y eso, el polvo, la sociedad. Todo tiene que ver con, todo influye, todo influye. Pues tenemos, segundo tenemos los NVMe, o sea, PCI, o PCI Express. Los SSDs que utilizan la interfaz NVMe, o sea, en sus siglas largas sería Non-Volatile Memory Express, y se conectan a través de la ranura PCI Express en la placa madre, tienen a tener velocidades de transferencia mucho más altas en comparación con los SSD SATA 3. Estos SSD pueden alcanzar velocidades de transferencia de varios cientos de megabytes por segundo, o incluso se superar los 1000 megabytes por segundo dependiendo del modelo y la generación de la interfaz PSLE. Tenemos los M2 que son muy conocidos y muy rápidos. Los SM2 pueden utilizar tanto la interfaz SATA 3 como NVMe y las velocidades de transferencia dependen de la interfaz específica utilizada. Y por cuarto tenemos los PCI Express 4.0 y 5.0. Las versiones más recientes de la interfaz PCI Express permiten velocidades de transferencia aún más rápidas. Los SSD que admiten PSL 4.0 pueden tener tasas de transferencia de varios gigabytes por segundo. Y lo mismo ocurre con los dispositivos que son compatibles con PSL 5.0. Bueno, ahora quiero exponerle pues sobre los discos, los mecánicos, los HDD. Esto puede variar según el modelo y la marca, así como los sólidos. Sin embargo, para dar una idea general, las velocidades de transferencia típicas para los discos duros, mecánicos, suelen estar en un rango de 80 a 160 megabytes por segundo. Claro que esto no siempre es así, esto varía, pero más o menos, a veces puede ser más, a veces puede ser menos, pero más o menos la velocidad se mantiene dentro de ese rango. Ahora les voy a poner sobre las micro SD, velocidad de transferencia de las micro SDs. Pues hay varias categorías de micro SD. Primero, hay de diferentes tamaños. O sea, bueno, la micro SD está la mini SD y la micro SD y la tarjeta SD. Pero estas, pues, como su clasificación sería, pues, tenemos las clases. Tenemos la clase 2 que mínimo de velocidad de escritura 2 megabytes. La clase 4 mínimo 4 megabytes de velocidad de escritura. La clase 6 6 megabytes por segundo. Y la clase 10 mínimo 10 megabytes de velocidad de escritura. Además de las clases y otras categorías que indican las velocidades aún más altas, que estas son las pues, de nueva generación, que es la UHS, la Speed Class. Tenemos la UHS Speed Class 1, que se conoce como una U y un 1, que así aparece en la memoria, y permite velocidades de mínimo 10 megabytes por segundo de velocidad de escritura. Y tenemos la UHS Speed Class 3, la U3, aparece así en la memoria, mínimo de 30 megabytes de velocidad de escritura. 30 megabytes de velocidad, 30 megabytes por segundo. Y bueno, hay otra categoría que esta es para la clasificación de velocidad de llamada, o sea, Video Speed Class, que esta está destinada a su uso en grabación y reproducción de video. Tenemos la Video Speed Class 10 V10 que permite mínimo 10 megabytes de velocidad de escritura. Tenemos la Video Speed Class 30, la V30, mínimo 30 megabytes de velocidad de escritura. La V60 mínimo 60 megabytes de videoescritura y la V90 mínimo 90 megabytes por segundo de velocidad de escritura. Bueno, pues esto era todo lo que quería exponerle. Hay que tener en cuenta que no siempre, esta velocidad no siempre es la misma, cambia, también depende de la utilidad que tenga el disco duro, la micro SD, porque entre más, por ejemplo, entre más archivos, más años tenga de uso y más archivos tengan, pues más programas y todo eso, pues su velocidad va disminuyendo.
Así pasa con los dispositivos electrónicos, entre más cargados estén, más bajo va a ser su rendimiento, igual en las condiciones que se encuentran, también eso influye mucho. Bueno, quiero agradecerles por todo, aquí finalizo mi exposición. Gracias por la atención. Buenos días, profesor. Mi nombre es Freddy Rivero y voy a hablarles sobre la resolución en videos en YouTube. Es importante comprobar que toda la transmisión en vivo sea de alta calidad, asegurándote de elegir una calidad que ofrezca una experiencia de transmisión confiable, según la conexión que tengas. Es recomendable ejecutar una prueba de velocidad para evaluar tu tasa de bit en cargas. También voy a hablarles sobre la resolución de pantallas en megahercios. Existen distintas escalas de resolución. Entre las más comunes se encuentran la SD 480 píxeles, la HD de 720 píxeles, la Full HD de 1080 píxeles, la Quad HD de 1440 píxeles, la Ultra HD de 2160 píxeles y la 8K de 4320 píxeles. La relación de aspecto de una pantalla, es decir, la relación de proporción entre la anchura y la altura, se obtiene realizando la división de números de columnas, anchura entre el número de filas, altura, no afecta la resolución de pantalla. Buenas tardes, mi nombre es Josué Fernández. Hoy vengo a decir mis preguntas y mis respuestas sobre la velocidad en megabytes y distancia por cable. Primero que todo, mi primera pregunta sería, ¿cómo afecta la distancia a la velocidad de transmisión por cable? A medida que aumenta la distancia, la velocidad de transmisión por cable tiende a disminuir. Esto se debe a la atenuación de la señal que ocurre cuando la señal se debilita a lo largo de distancias más largas. Esto puede resultar en una disminución de la calidad de la señal y afectar la velocidad de transmisión. Otro factor sería la interferencia electromagnética y el ruido. Y otro sería el tipo de cable, ya que el tipo de cable utilizado también es crucial. Algunos cables están diseñados para distancias cortas, mientras otros, como los cables de fibra óptica. Otra pregunta sería, ¿por qué la velocidad de la transmisión por cable de fibra óptica es más rápida? La fibra óptica utiliza pulsos de luz para transmitir datos, lo que permite una velocidad de transmisión mucho mayor en comparación con los cables de cobre, que transmiten datos a través de señales electrónicas. La fibra óptica también es menos susceptible a la interferencia electromagnética. Y mi última pregunta sería, ¿qué es la latencia? Bueno, ¿qué es la latencia? Es en una conexión por cable y cómo se relaciona con la velocidad. La latencia es el tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde el origen hasta el destino, aunque no esté directamente relacionada con la velocidad. Una mayor velocidad suele estar asociada con menor latencia en conexiones por cable. Hay latencia de transmisión, latencia de propagación, latencia de procesamiento, latencia de encolado y desencolado. Muchas gracias. Buenos días, pues, muchachos. Profesor, aquí vengo a exponer y explicar sobre la velocidad de distancia en megabytes de los Wi-Fi de infrarrojo y Bluetooth. Pues mi Wi-Fi tiene una velocidad de transferencia de datos de 2,4 GB. Y si pasamos esto a megabytes, sería una velocidad máxima de 300 GB por segundo. Hay que aclarar, obviamente, de que la velocidad puede variar según la cantidad de dispositivos conectados a la red. O sea que si va a ser más estable la conexión y más buena, y le sacarían más provecho estando solo o con pocos dispositivos. Pero estando una cantidad excesa de dispositivos, obviamente va a ser un poco lenta. Sí, en teoría sería de 40 o 90 metros. 40 estando cerca y 90 como distancia máxima. Esto sería más o menos una distancia como de 400 pies, ¿cierto? Como les venía diciendo, esto puede variar. Nunca va a ser una velocidad fija, ¿cierto?
porque siempre va a haber personas de más conectadas, se desconectan, después vuelven a conectarse, entonces nunca va a estar fija sí o sí un punto específico de la velocidad. Mi dispositivo utiliza la versión 4,2, lo cual la velocidad de transferencia de datos de Bluetooth de mi dispositivo sería 1 megabit por segundo. Hay que aclarar que la velocidad también puede ser distinta según la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. El alcance máximo de la versión utilizada en el Redmi Note 8 en teoría sería 60 metros, más o menos de 200 pies. El alcance puede variar según factores en su entorno, como paredes y árboles. Y pasaremos a los infrarrojos. Bueno, en general las velocidades de transmisión suelen estar en un rango de 1 megabit por segundo. Estos valores son aproximadamente y pueden variar según las condiciones del entorno. Su distancia es aproximadamente de 3 o 4 metros como máximo, ya que debe estar un poco cerca para poder controlar cualquier dispositivo electrónico como aire, televisores, etcétera. Así es. Velocidad de mi dispositivo. Mi dispositivo transmite datos a una velocidad máxima de 72 megabits por segundo. La tarjeta MAC de mi dispositivo transmite datos de subida a una velocidad de 46.59 megabits por segundo y bajada a una velocidad de 49.39 megabits por segundo. Esa es la velocidad de mi tarjeta MAC de internet. Y como pueden ver aquí hay una imagen. Ahí se puede expresar.